Y vamos a trabajar con una idea en la cabeza, en la palabra. El Dios de la Biblia es Dios de promesas. ¿Estamos? Y la Pascua fue un tiempo de promesas. Y hubo una tremenda bendición. Dios nos dio muchas promesas. Pero Dios no es solo Dios de promesas. Dios también es Dios de principios. Las promesas competen a Él, los principios a nosotros. Y la unión de las promesas y los principios nos llevan a la conquista de las promesas. Israel tenía una promesa, pero tenía que seguir principios. Hay un principio que el Señor quiere enseñarles esta mañana. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. 1 Corintios 16. Dice la Escritura: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Padre, necesitamos la luz de tu palabra, porque a veces obramos conforme a nuestros pensamientos, mas resulta que tus caminos se cumplen de acuerdo a tus pensamientos y no a los nuestros. Y por eso necesitamos ser enseñados. Enséñanos, Espíritu Santo, y danos un corazón dócil para que podamos responder con prontitud a la palabra enseñada. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntense, amados. Quiero tomar esta proclamación del mes de enero para enseñar un principio. Un principio en torno a la palabra primicia, el tema de la primicia. Es responsabilidad mía enseñarles los principios con los que Dios trabaja. No voy a decidir por usted. A veces los pastores dejamos de tocar estos principios, sobre todo en el campo de la economía, por diversas razones. Pero yo aprendí hace unos años que les estaba haciendo un daño enorme a ustedes al no enseñarles los principios financieros con los que Dios trabaja. Principios materiales con los que Dios trabaja, que son materiales pero que son muy espirituales. Dios trabaja con principios y es mi tarea enseñárselos. Si usted no trabaja siguiendo los principios, ya es su decisión, ya no es mi problema. Pero es mi responsabilidad si usted no trabaja con los principios de Dios, porque no se le han enseñado. Y me será demandado. Lo dice Hebreos. Ahora, si yo ya lo enseño, como dice el profeta Ezequiel, bueno, ya vos quedás libre de la sangre de ellos. Entonces yo quedo libre si usted no prospera, no avanza, no crece. Quedo libre de su situación si le he enseñado los principios y usted no los tomó en cuenta. Y ya yo quedo libre, dirá Ezequiel, de la sangre de ustedes. Mas si no le digo la palabra con la que Dios trabaja, soy responsable entonces de su no prosperidad, de su pobreza o su limitación financiera. Soy responsable y voy a dar cuenta de eso. Pero si le enseño los principios, quedo eximido delante de mi Señor acerca del camino de los principios que Dios le da para que usted prospere en la vida espiritual y en la vida material.
Y como dice Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? En todo. Así como prospera tu alma. Entonces yo quiero verlos a ustedes en términos espirituales, vivos, creciendo, fortalecidos. ¿A quién agarraron a cacerolazos ahí? Los quiero ver, digamos, en términos espirituales fuertes, pero también quiero verlos prósperos, hermanos. También quiero verlos que su hijo le dice, me dejaron esto para la escuela, y que usted le diga, sí, hijo, vamos a comprarlo, pero si quiere aquí, no, a Office Depot vamos a ir, hijo. Pues sí, que usted tenga para llevarlo a un buen lugar, que usted tenga para conducirlo a un buen lugar. Que no ande quebrándose los dedos para reunir para el uniforme, para los útiles. ¿Y sabe quién es el primer interesado que usted esté así? Es Dios. Dios quiere que usted tenga todo, dice, abundantemente para toda necesidad. Lo leíamos en la Pascua. Dios lo quiere. Y Él puede, quiere y puede. Pero yo debo responder a los intereses de Dios, a las intenciones de Dios con principios. Y Dios ha establecido principios, y un principio de eso es el tema de las primicias. Por eso dice el versículo 2, ¿con qué arranca? ¿Cómo comienza? ¿Qué día debe apartar para Dios? Dice la Escritura. El primer día, o sea, la primicia de la semana. El primer día, la primicia. Y este es un tema que viene desde el Antiguo Testamento. Hay una confusión que tenemos con eso de la ley. Y decimos, es que eso de la primicia lo practicó el Israel antiguo. Primero ya vamos a ver que no. Ya vamos a ver el Nuevo Testamento. Segundo, la noción de ley está equivocada, porque la palabra Torah no significa ley realmente. La palabra Torah significa instrucción, significa enseñanza. Eso significa, o sea, ¿qué son? Principios. Dios no le estableció a Israel una ley. No, Dios le estableció principios. Porque la enseñanza da principios. Y la palabra Torah significa instrucción. La palabra Torah significa enseñanza, no significa ley. Esa es una traducción pésima que se hizo cuando se vertió del hebreo al griego en la Septuaginta que les he enseñado. Se tradujo por nomos, ley, y desde entonces se llamó ley, y se nos ha metido la idea de ley, de ley, de ley. ¿Y quién nos saca de allí? Pero ese es un gravísimo error que no nos permite ni entender la Biblia ni entender su actualidad. La Torah son principios. O sea, Dios le dijo a Israel, hay principios que establezco para que les vaya bien. Principios. No es ley. Porque Dios mismo le dice, bueno, ahí está. Si querés hacerlo, si no, no. Yo quisiera que lo hicieras. Delante de ti pongo, dice, la vida y la muerte. Elige. ¿Está oyendo eso? Elige. O sea, la ley no se elige, hermanitos. ¿Usted cree que el juez va a llegar a usted ahí y le dice, bueno, mire, usted andaba manejando con 400 grados de alcohol? Claro, no hablo de nadie de aquí, por supuesto, hermanito. Es un ejemplo mundano, un ejemplo mundano. A los más que llega son 200. Pues. Bueno, pero no le va a decir el juez, vaya, la ley dice que usted no tiene que hacerlo. Usted elige obedecer la ley. Elige recibir la sanción de la ley, lo elige. Así le va a decir el juez. No, viene la sentencia. Mire, ahora su licencia se la voy a quitar. Me va a ir a un curso para bolos, para ordenarle la mente. Y
y la licencia va a pasar otra vez una prueba y bueno, y hay todo un trámite. No es elección. Las instrucciones se eligen. Los principios se eligen. La ley no, hermanitos. Y es claro que Dios le dice a Israel, bueno, aquí está la vida y la muerte, ¿verdad? Obedecer mi palabra o no obedecerla, aquí está. Yo quiero que elijas la vida, que elijas mi instrucción, pero también puedes no elegirla. Entonces, eso nos ha quitado, eso nos ha hecho mucho daño, porque como también se nos metió la idea que la ley ya había pasado, entonces si la ley ya pasó, ya pasaron también estos textos. Y no entendemos que no son leyes y que la palabra de Dios no pasa de moda, que son principios. Principios. Y estos principios están de principio a final, desde el comienzo hasta lo último. Y ese es el principio, las primicias. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las primicias? ¿Primicia de qué? ¿Primicia de cuánto? ¿Primicia de cómo? ¿Primicia de cuándo? Hay muchas cosas que su fe tiene que decidirlas. Yo no le voy a decir de cuánto, por ejemplo. El que vende, yo no le voy a decir solamente de el de la primera semana o el del primer día de la semana. Alguien podrá decir, no, yo quiero dar la primicia de todo el mes. Ese es su fe, hermanito, cada quien lo va a saber. Yo solo le traigo el principio, que tiene que hacerlo si quiere ver la mano de Dios. Comencemos en este principio desde la Escritura. Comencemos con Génesis, para que vea cómo trabaja Dios. Yo le decía al pastor Brian un día de esto, Brian, una de las cosas que tenés que aprender de la herencia del pastor Daniel con los jóvenes es que él les enseñó las primicias. Y los jóvenes, los años anteriores, todo lo que recogían el día sábado, todo se lo traían al Señor el día domingo. Los 4 sábados del mes de enero no usaban para pagar transporte, no, lo usaban para traérselo al Señor. ¿Y cuál es el principio? El principio con el que trabajaba Israel es la consagración de la primicia santifica la cosecha. O sea, la palabra que se daba sobre la primicia era para bendecir toda la cosecha. ¿Me entienden el principio? Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la Biblia. ¿Por qué la primicia? Porque la primicia era, el Israel traía la primicia, se bendecía la primicia y quedaba bendita toda la cosecha. Y claro, la primicia tiene un problema, que es lo que usted ha estado esperando. Y usted dice, espérame que del primer sueldo voy a comprar esto. Espérame que de la primera quincena. Espérame que el otro año del primer mes. Y usted se proyecta que del primer mes va a hacer muchas cosas. Lo que Dios le dice es, dámelo a mí, consagrámelo a mí, tráemelo a mí. Pero Señor, ¿y cómo voy a hacer? Sí, esa era la pregunta. Entonces usted decide si vive de acuerdo a su lógica o de acuerdo a los principios de Dios. Mire Génesis capítulo 4, porque de aquí arranca el tema. Dice Génesis 4, versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí está una enseñanza bien sencilla. ¿Por qué Dios no miró con agrado
La ofrenda de Caín. ¿Y qué vio en Abel? Es la pregunta. Y la gente se pierde diciendo, es que Dios quiere carne de animales, no quiere hierbas. O sea, como que digamos, Dios es carnívoro, Él no es vegetariano, ¿va? Pues sí, esa es la interpretación de los que nos encanta comer carne. Aquí tenemos la base bíblica para algunos. Pero no, el texto nos dice claramente. El texto nos deja claro qué presentó Abel. ¿Qué presentó? Primicia. Presentó primicia. Él no presentó simplemente el fruto, presentó primicia. Lo dice el texto. Lo mejor de su rebaño. ¿Y qué es lo mejor? Lo primero. Lo primero. ¿Qué es lo mejor? Lo primero. ¿Qué presentó Abel? Lo primero. Y cada quien trabaja delante de Dios. Para esto no hay ley, hay principio y usted arregla con Dios. Señor, yo te voy a dar la primera venta de cada día. Usted lo decide. Señor, yo la primera venta de cada semana. Señor, yo la primera semana del año enterita. Señor, yo el primer día entero. Señor, yo el primer mes del año entero te lo doy. Usted decide. Es cosa de fe y hasta dónde quiere llegar. ¿Me entiende? Es cosa que usted establece con Dios. Lo que yo les sabré decir es que no inicie el año sin darle primicia a Dios del fruto de la obra de sus manos. Aquí comienza todo. Aquí empieza todo. Y justamente cuando ponemos nuestra esperanza en lo primero, y de repente lo primero Dios lo quiere, ¿verdad? Por eso pedía el primogénito, el primer fruto del vientre. Ese es mío, decía. Y claro, mío significaba tráiganmelo al altar aquí y pónganmelo en holocausto. Es mío, ese no es tuyo. Ese yo me lo voy a comer, dice Dios. Pero les doy la opción que lo rescaten. Entonces el padre traía una ofrenda. Venía con su primogénito y lo traía. Señor, aquí está mi primogénito, es tuyo. Pero traigo una ofrenda para rescatarlo. Entonces acepta la ofrenda en lugar de mi primogénito. Dejaba la ofrenda y se llevaba a su hijo a su casa, pero le presentaba el primero. Y yo, como siempre digo, aquí le presentan hijos al Señor y yo no veo que traigan nada. Su primer hijo es la primicia de bendición sobre los demás hijos. En su primer hijo usted rescata al resto. Usted redime al resto. Por eso, por el resto, ya no presenta nada. Porque esos ya son suyos. Este era el Señor. Entonces, cuando usted le presenta al Señor la primicia, lo demás que gane, ya no se la va a traer a Él, porque esa es su primicia. Ya de lo que gane le va a traer lo demás, ofrenda, diezmos y votos. Pero la primicia es totalmente para el Señor. ¿Me explico? El Dios de la Biblia es el Dios que toma siempre lo primero. Y cuando yo le presento primicia, le estoy dando a Él lugar de que Él es lo primero en mi vida. O sea, ese asunto de fe y de respeto a Dios. Eres lo primero. Ya el pastor Nelson predicaba hace 8 días. Cuando Israel entra a la tierra, el principio sigue. No llevo el pasaje porque ya les predicaron sobre eso y ya conoce el pasaje, pero el principio sigue. ¿Cuál fue la primera ciudad que iban a conquistar? ¿Cuál? Jericó. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Israel iba con todo, la riqueza de la ciudad,
Pero ¿qué dijo Dios? La primera ciudad es mía. Esa la van a destruir. Esa la van a consumir. No me vayan a tocar ni un centavo de eso, porque esa primicia es mía. Yo la tomo para mí. Nadie vaya a tocar nada de eso. ¿Se acuerda? ¿Y se acuerda lo que pasó? El tema de las primicias no es un temita ahí cualquierita, no, hermanitos. El tema de la primicia es una enseñanza que a usted le destraba o le complica la vida en términos económicos. ¿Qué ocurrió cuando quisieron ir a tomar la segunda ciudad? ¿La pudieron tomar? No. Cuando usted no respeta el tema de las primicias, está entorpeciendo las siguientes victorias y no va a prosperar. Puede llevar el mejor billete que tenga, he conseguido un inversor, pero no va a prosperar, porque entre nosotros las cosas no prosperan por los criterios humanos. Entre nosotros las cosas prosperan por principios espirituales. Y usted puede llevar todas las de ganar y no va a prosperar. Ya elegí he elegido una esquina, las esquinas son buenas para el negocio, y mira, he elegido la mejor publicidad y tengo los mejores contactos y los mejores proveedores, y no va a funcionar. Se va a trabar. Porque si hemos decidido caminar con Dios, tenemos que caminar con los principios de Dios. Y a usted le pueden decir: hey, me han dado el local más desgraciado, sin ni luz, ay, mira, la mera oscurana me han puesto ahí. Pero si trabaja con los principios de Dios, las desventajas mercadológicas que puedan haber valen chonga, hermanitos. Porque si usted camina con los principios de Dios, Dios lo va a levantar, esté donde esté. Pero cuesta entender esto. Y resulta que alguien metió mano en la primicia. Y no avanzó Israel. Porque vio algo que lo deslumbró, decía el pasaje. El tema de las primicias. El tema de las primicias es clave para la vida de Israel, para su prosperidad, porque es principio de Dios y es para nosotros. Y yo reitero, hermanito, si usted cree que yo le quiero sacar el pisto de su primera ganancia, bueno, no me haga caso, pues sí. Yo no soy el que no va a tener para comer. Yo tengo mis tratos financieros con Dios. Yo sé lo que Dios a mí me pide. Y yo sé lo que tengo que hacer y que a veces también lucho como quizás usted lucha con estos principios. Pero he aprendido que tengo que obedecer. Ahora, usted decida. Mi tarea es enseñárselo. Si usted cree y dice: no, el siervo tiene una palabra que Dios le ha puesto para mi bendición, y yo la tomo, yo voy a ser testigo de su bendición. Y me voy a alegrar, a mí me alegra. Yo me gozo cuando ustedes prosperan, hermanos. Cuando me dicen: pastor, ore por este carro nuevo, mire, ve. Yo me alegro. Y yo voy a orar y lo bendigo y lo declaro que será bendita su entrada y su salida. Y que si este es 2010, el siguiente va a ser 2015. No porque estemos esclavos de una teología materialista, no, sino porque el que camina con principios divinos alcanzará las promesas divinas. Y es así. Yo tengo que enseñárselo. Ya usted si lo toma o no. Pero yo ya quedo libre delante de mi Padre que me envió a predicar. Por eso sigue diciendo en la Biblia, acompáñenme, Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio 26.
Versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de qué, hermanito? Tomarás de las primicias. ¿De qué? De todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da. Las pondrás en una canasta, irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar y le dirás al sacerdote, porque el sacerdote recibe la primicia. Ese es un principio bíblico. No cualquier persona lo recibe, ni cualquier persona es responsable. Dios establece un responsable. Y eso no es solamente para el Antiguo Testamento, también es para el Nuevo. Josué, el levita, llamado Bernabé, fue y vendió su propiedad y la puso delante de ¿quién? De los apóstoles. La gente traía su dinero a los pies de los apóstoles, no delante de cualquier persona. Hay personas a quien Dios les ha dado la autoridad de administrarla y de usarla en pro de la obra, sus necesidades y las necesidades de los hermanos. En este caso, en la vida de la iglesia, soy yo el responsable que administro cada centavo que usted entre, hermanito. Y soy el responsable delante de Dios. Y créame que eso es una responsabilidad que no es así por así. Es una cosa bien delicada. En términos espirituales es bien delicada. Ahora, a usted no se le pregunta si quiere traerla delante de mí o no. No, es que ese es el principio bíblico. Que si le caigo mal me la da a mí o no. Pues sí, como en la vida de la iglesia la gente le meten cosas, va. No, yo a ese viejo no le doy nada. No, es que a mí que me lo va a dar, hermanito. No, yo mejor prefiero dársela a la pastora. Ay, ¿usted cree que la pastora cae bien siempre? ¿Ah? Ajá, ustedes no la conocen. Entonces, el tema no es que usted decida estas cosas. Israel se lo llevaba a los hijos de Elí, que eran unos desgraciados con las ofrendas. Pero no está en ellos decidir si se lo llevaban a él o no. Ellos cumplían delante del Señor. Que ellos hacían y deshacían, de eso se encargó el Señor. Y cuando Dios se encarga de una vez y para siempre, Dios no anda con rodeos. ¿Me está oyendo eso? Entonces usted se presenta y dice, y dirás al sacerdote: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a los antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar, y tú declararás: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir, nos sometieron a trabajar forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres. Él escuchó nuestro ruego, vio la miseria, el trabajo, la opresión que nos habían impuesto. Y por eso nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran temor. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abunda la leche y la miel. Y por eso ahora traigo ¿qué? Las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Y esta es la experiencia que tiene que repetirse a lo largo de la vida en todos los creyentes, porque Dios no ha cambiado, sus principios no han cambiado, sus propósitos no han cambiado, su palabra es su palabra y no cambia, y en esa palabra van esos principios. Y entonces Dios bendecía las primicias, tomaba, bendecía la primicia y quedaba bendita la cosecha. Cuando consagramos la primicia, consagramos la cosecha.
Cuando bendecimos la primicia, bendecimos la cosecha. Cuando le doy el primer día, bendigo todos los días. Pero si le doy la primera semana, bendigo todas las semanas, no un día. Si le doy el mes, no bendigo una semana, que esta semana me fue bien, y la otra no. No, si le doy el mes, todos los meses. O sea, todo es la fe que tengamos, el grado de lo que quiero consagrar con mi primicia. Por eso dice Jeremías, para que vea este principio, Jeremías capítulo 2. Aquí está como el principio que establece esto de la cosecha y la primicia. Dice, versículo 3, Jeremías 2:3. ¿Lo tienen, iglesia? Israel estaba consagrada al Señor. ¿Y qué era para Dios Israel? Las primicias de su cosecha. Eso era Israel. Ahora, ¿qué ocurría con el que quisiera tocar eso? Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía. Israel era la primicia de Dios y quedó cubierto por Dios. Si alguien se atrevía a tocar a Israel, se metía con Dios. Cuando usted consagra su primicia, está poniendo su cosecha bajo la bendición de Dios y nadie se la va a tocar. Puede llegar un competidor más grande y va a caer ante usted. Puede tener a la par alguien que ha jurado que le va a cerrar el negocio y no va a poder. ¿Sabe por qué? Porque usted consagró su negocio en la primicia. Es que esto es lo maravilloso que nos cuesta entender. Y cuesta porque lo primero es lo esperado y lo queremos disfrutar. Y hay que soltarlo. Y lo consagro al Señor y queda protegida mi cosecha. Nadie la va a tocar. El Señor la va a custodiar. Este era el principio sencillo que Israel tenía que vivir. Pero como tiene que ver con asuntos materiales, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Ese era todo el principio. Si Dios no pedía cosas imposibles, hombre. ¿Dónde está la palabra? Le dice Deuteronomio. Está en tu boca, ahí está, es sencilla. No es complicada. Ahí está. ¿Cómo queremos alcanzar la promesa? Si arrancamos el primer mes sin ningún sentido de primicias para Dios. Son libres si yo no se los enseño. Pero ya no son libres si yo se los enseño. Ya no podrán decir aquel día, Señor, a mí nadie me lo dijo. Pastor que me fuiste no me enseñó. No. Porque ya se les dijo. Y queda cautivo de esa palabra. Queda atado a esa palabra para su bien o para su mal. Como dice la Torá, la enseñanza, la instrucción. Pero usted decide. Es el principio. Mire Nehemías, en el capítulo 13, cuando Nehemías está hablando con Dios. Dice Nehemías capítulo 13. Primero el 10:35 primero. El 10:35. Además nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley, en la instrucción, en los principios,
como el principio de Dios lo establece. Y por eso, al final, con toda libertad, dice el último versículo 31 de Nehemías 13, el último versículo del libro. Con toda libertad se acerca Nehemías ante Dios y le dice: Señor, yo organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. ¿Y qué le dice? Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. O sea, él llega delante de Dios a pedir su favor. Le dice: Señor, yo organicé las primicias, favoréceme. Es llegar delante de Dios con esa libertad. Favoréceme, porque yo organicé las primicias de tu pueblo. Israel te da de nuevo las primicias y yo estuve ahí organizándolo. Señor, acuérdate de mí y favoréceme. Usted podrá decirle a Dios: favoréceme, Señor, acuérdate de mí. Yo me organicé en mis primicias y las he dado. Acuérdate de mí. Por eso dirá el Salmo 20. Vamos rápido. Cuando estamos clamando delante de Dios, dice versículo 3, que se acuerde de todas tus ofrendas y que acepte tus holocaustos. Que se acuerde Dios: Señor, acuérdate de mis primicias. Yo consagré el primer mes para ti, la primera semana para ti. Acuérdate el resto del año. ¿Y sabe qué? Dios no es como nosotros, que nos olvidamos. Dios tiene una memoria maravillosa. Y una de las cosas que se dicen en la Biblia es: y Dios se acordó. El caso de Ana. ¿Qué le dio Ana al Señor? Lo primero. ¿Y qué hizo Dios? Acordarse. Usted le da lo primero y Dios se acuerda. Y Él jamás olvida. Y es bien difícil el primer mes del año porque todos arrancamos cuesta arriba. ¿Por qué? Porque diciembre anduvieron como locos allá comprando, metiéndose que yo quiero 3 chompipes, que yo quiero lomo relleno, que yo quiero 8 pares de zapatos, que yo quiero estrenar para todo el mes, y quedaron barridos. Y dice: con la primera quincena voy a nivelarme. ¿Y con qué nos confronta el Señor? Con la primicia. Ay, Señor, es que, Señor, te voy a dar vaya, déjame tomar el enero para nivelarme, te voy a dar el febrero. Ah, no, ahí ya está dando las cosas a su gusto. Entonces, usted está diciendo a Dios: ya no soy el primero, va a ser el segundo. O sea, no va a ser enero, va a ser febrero, ¿oíste? ¿Y qué va a ocurrir? Que si comienza a agarrar a Dios así, lo va a mandar hasta diciembre. Señor, mira, febrero es el mes del amor, fíjate, quiero reunirle aquí a mi negrita, va. Te voy a mandar en febrero, Señor. Y llega febrero, es que Señor, la Semana Santa, yo quiero ir a la playa, te voy a mandar a abril, va. Señor, pero es que en abril cumpleaños mis 2 hijos, te voy a mandar a mayo. Pero es que el día de la madre, el mes de la madre quiero reunir, te voy a mandar a junio. Pero es que, Señor, yo me quiero dar un gustito por el día del padre. Te voy a mandar para julio. Es que, Señor, quiero celebrar con los gringos el 4 de julio. Pues sí, como nosotros cualquier cosa inventamos, va. En agosto, Padre, Señor, pero es que son las vacaciones del divino Salvador del mundo en agosto.
Te dejo para septiembre. Es la independencia patria, Señor. Yo le quiero comprar a mi niña su tamborcito y sacarla de cachiparra. Para octubre, Dios. Es el cumpleaños del siervo, Padre. Quiero reunir para él. Y pagan ni me dan nada. Señor, te dejo para noviembre. Hoy sí, Señor. Y en noviembre, ¿qué se van a inventar en noviembre? ¿Ah? Diciembre. Y por fin, nunca le dimos al Señor su lugar. Y claro, Dios es bien interesante porque sus principios tienen que ver con los momentos más difíciles nuestros. Y los momentos más difíciles son los primeros. Son los más difíciles. Y es ahí donde nos pone el tema de las primicias. Y donde se toman decisiones que el mundo dice: vos estás loco. Vos estás loco, ese Dios te está dando paja. Sí, pueden entenderlo así si quiere. De hecho, así entendían a los predicadores, a los profetas y a los apóstoles. Así que yo no tengo crisis que lo puedan entender de esa manera. Pero quien lo entiende como palabra de Dios, como dice Pablo, y lo toma como principios y lo pone por obra, sus manos van a ver la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Usted me dirá: pero es que mire, usted solo el Antiguo Testamento me ha traído y el Nuevo, pues. Vaya, vamos al Nuevo entonces. Hay un principio básico para empezar. Dígame, cuando Dios decidió empezar todas las cosas de nuevo en la resurrección, ¿qué día empezó? ¿Qué día empezó? El primer día de la semana. Por eso Jesús es la primicia de Dios. Por eso se le llama primogénito. Y por eso en Él nosotros alcanzamos. Dios sigue trabajando con el mismo principio. Él es el primogénito. Él es el heredero. Y gloria a Dios que es el primogénito, que es la primicia, porque es lo primero que alcanzará también la vida. Ahí entramos nosotros por el primero. Él es la primicia. Ahí entré yo. Ahí entra usted, hermanita, por el principio. Primicia, cosecha. ¿Qué somos? Cosecha. ¿Y qué fue la primicia? Él. Él es la primicia de Dios. El primer día de la semana Dios lo tomó para sí y dijo: esta es mi primicia de la redención. Él es el primero, el que va a la cabeza. En Él bendecimos toda la cosecha. Todos alcanzaremos salvación por Él. Y aquí estamos. Pero siempre andamos dando excusas para no, es que eso es ley, eso es del pasado. Dios sigue trabajando con los mismos principios. Cosecha, primicia. Dice Romanos 8, acompáñenme. Romanos 8, 23. Dice del 22: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviéramos dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos dio Dios? ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué le dio Dios a usted, hermanito? Eso de que Dios le dijo: mira,
tengo un cielo nuevo, una tierra nueva, tengo tu bendición, tengo una tierra y te voy a dar ¿qué? Una primicia. ¿Y qué le dio? El Espíritu. Y Él es la primicia de todo lo que le va a dar. Si Él le da la primicia, ¿qué espera Él? ¿Cómo le va a corresponder a usted con lo último? ¿Ah? Por eso cuando llega aquel y le dice, deja primero que vaya y entierre a mi padre. No, no, le dice, primero es lo primero. ¿Y qué soy yo? Lo primero. Si vienes a mí o quieres seguirme y amas más a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tu tierra, a tu casa, no se puede caminar conmigo así. Porque yo debo ser, ¿qué le dice? Lo primero. Y ahí venimos aquí y le cantamos mi primera, pegamos la mano así, mi primer amor eres tú. Eso de mi primer amor tiene que traducirse concretamente. ¿Eres lo primero? Las primicias para ti, Señor. Si no, la alabanza es montaje, es teatro, es sentimentalismo barato, es chillar por la melodía, no porque de verdad hay conciencia, no porque de verdad hay un quebrantamiento. Y hay quebrantamiento porque duele lo que había planificado. Señor, se me va, pero yo creo tus principios y te digo, tú eres mi primer amor de verdad. Y se lo dice en serio, no del diente al labio como dice, sino en palabra y en obras. Y eso nos cuesta entender. Y dice, para que vean el principio, el principio con el que Dios trabaja está en Romanos 11, que allá estaba en Jeremías, aquí está en Romanos. Cómo Dios mira la cosa, Romanos 11. Este es el principio, mire, 11:16. Para aquellos que creen que solamente es del antiguo. No, 11:16. Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, ¿qué? También se consagra. Este es el principio. Si usted consagró la primicia, consagró toda la masa. ¿Entiende ese principio? Y está en la ley. ¿Verdad que no? Está aquí. Usted le trae al Señor la primicia, amarró toda la masa. Por la parte, consagró el todo. Mire qué maravilloso, Señor. De 52 semanas, solo le dice la primera semana. De 12 meses, el primer mes. Usted elija cómo le quiere honrar, usted elige. Pero hágalo. Cuando consagra la primicia, consagra todo lo demás. Si la raíz, sigue diciendo, ¿qué dice? Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando usted consagra la primicia, está consagrando la raíz. Y todo lo que salga de esa raíz, ramas, hojas y frutos, queda consagrado. Es el principio. Es el principio con el trabajo. Por eso Pablo dice, el primer día de la semana, primicias. Él teme las primicias. Es lo que Pablo está pensando, el tema de las primicias. Iglesia, este es un tema de fe, de entendimiento y de obediencia. Y Dios nos dice igual que a Israel. Quiero terminar aquí en Deuteronomio. Acompáñenme a Deuteronomio
capítulo 30. Y con esto cierro. Deuteronomio 30, versículo 19. Hoy, ¿está conmigo? Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Dios le da a elegir. Ahora, ¿qué quisiera Dios? Dios le dice: elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Al igual que Moisés, en el nombre del Señor yo les digo, hermanos, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la prosperidad y la escasez. Elijan darle primicia a Dios, porque quiero verlos bendecidos, y sobre todo Dios quiere verles bendecidos. No tome el camino de la duda, no tome el camino de la incredulidad, de la desobediencia, de la estrechez. Tome el camino de la palabra y las promesas que se hicieron en la Pascua para el 2020 llegarán a usted durante mucho tiempo. Pónganse de pie, hermanitos. Presentémonos delante de Dios. Usted hable con Dios en esta hora y dígale qué va a hacer con la palabra que ha escuchado. Que esta mañana Dios escuche de manera clara una respuesta suya. No solamente haber oído la palabra, no, que Dios diga, bueno, con Nelson he quedado esta mañana, bueno, él ha quedado conmigo, que las primicias las va a dar de esta manera. Marito va a decir, Dios ha quedado conmigo esta mañana tal cosa. Miguelito, Evelyn, y así los nombres de cada uno de ustedes. ¿Cómo van a quedar con Dios esta mañana en cuanto a las primicias? Padre, tú eres el primero. Tú eres el alfa. Y nuestra vida debe reflejar en todas las áreas que tú eres el primero. Tu palabra nos ha convocado a honrarte con nuestros bienes y primicias. Como dice el proverbio, honra a Jehová con tus bienes. Y tú nos convocas al principio del año a honrarte con primicias. Padre, yo te quiero pedir como pastor de esta grey que tú les des fe a mis hermanos, porque comenzar el año con tantas necesidades y a veces pocos recursos hace quebrar nuestra voluntad, nuestra disposición, porque las obligaciones son a veces más grandes que los recursos, las necesidades más altas que las posibilidades. Y obedecer tu palabra en tales condiciones solo viene de tu espíritu y no de nosotros. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, quiero suplicarte, Padre, como guía espiritual de esta grey. Yo quiero ver estas familias bendecidas. Yo quiero ver a los padres siendo canales de bendición para sus hijos, a las madres llevando provisión a su casa. Quiero ver a sus hijos prosperar en sus metas, en sus estudios. Quiero ver puertas abiertas para ellos como tú lo has prometido, Dios. Dales la comprensión, dales la fe, dales la sensibilidad de acoger tu palabra. Padre,
Ayúdanos. Como gritamos el jueves recién pasado, como el Padre, ayúdanos en mi incredulidad. Ayúdanos. Queremos bendecir la primicia, queremos bendecir la masa, queremos bendecir la raíz para bendecir el árbol completo. Que tu pueblo sea movido, como dice la Escritura, a cuantos tú moviste. Yo quiero que tú los muevas, Dios, porque sería un tiempo de gloria para nosotros ver tu movimiento entre ellos. Porque si los mueves a primicia, quiere decir que te vas a mover para la cosecha. Hable con Dios y salga de aquí con un trato sobre las primicias. El que usted quiera tratar con Dios, no importa, trátelo con Dios. Y si alguien esta mañana ha venido, se ha alejado del camino de Dios, y Dios le dijo: ve a mi casa porque quiero que sigas trabajando para mí, que sigas sirviéndome, que tomes tu armadura, que tomes tu espada, puede venir y reconciliarse hoy con el llamado, con su vida, con la palabra. O si alguien quiere entregarle su vida al Señor y comenzar a caminar con Dios, y Dios le ha traído, la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y si alguien quiere entregarle la vida al Señor, venga, venga, venga y ponga su vida delante de Dios. Venga, siga a Jesucristo, sirva al Señor, que Él bendiga todas las áreas de su vida. Si alguien se siente movido a venir delante del altar, venga, proceda, dígale a Dios, hable con Dios. Padre, gracias por tu palabra, la recibimos con alegría de corazón y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanitos, salúdense.